Continuamos con más de Entre Noticias. Tienen en pantalla la etiqueta del día de hoy, Bullying, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, con respecto, por supuesto, al bullying. Se encuentra con nosotros en el estudio el señor Oscar Misle, es fundador y director de SECODAP, y vamos a estar conversando con él sobre el maltrato psicológico, verbal o físico de un estudiante. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy, señor. ¿Qué tal, Yosmar? Encantado, muy buenos días. ¿Qué es específicamente bullying? Mira, bullying es una práctica donde un estudiante decide meterse con otro, que considera más débil, más vulnerable, de manera repetida para hacerlo sufrir delante de unos testigos que celebran este tipo de burla, le dan poder y utilizando el miedo. O sea que es una práctica donde un estudiante con más poder se mete con otro de manera repetida para hacerlo sufrir delante de unos testigos que son los que celebran y le dan poder. Voy a mencionar esta palabra, chalequeo. ¿Es igual a bullying? Ajá, oye, qué bueno, Yomar, porque muchas veces se piensa que el chalequeo no es bullying. Tú pudieras decir, el chalequeo es una forma de divertirse con otros a través de de repente una broma. Lo que pasa es que la línea es muy delgadita, ¿no? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a las escuelas, a los colegios, y preguntas sobre situaciones de bullying, ellos no te dicen me bullearon, ellos dicen es que cuando a mí me chalequearon. ¿Qué Entonces tú le dices, chalequeo? o sea que el chalequeo es bullying, y te dicen no. Y le dices, pero ¿por qué dijiste que te habían chalequeado cuando te estabas refiriendo a una experiencia de bullying? Entonces te das cuenta que, porque claro, siempre que tú te diviertes no con los demás, sino a costa del otro, haciendo referencia a alguna debilidad o alguna situación del otro, entonces es importante entender que a veces el chalequeo es la forma disfrazada, enmascarada de poder practicar el bullying sin que seas juzgado de manera negativa, ¿no? A menudo escuchamos, aguanta tu chalequeo, porque tú Ajá. eres chalequeador. Sí, 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 como que Ujú. es como el precio que tengo, como yo soy chalequeador, tengo que aguantar el chalequeo, y el chalequeo siempre es utilizar palabras, gestos, comentarios para hacer quedar mal al otro delante de un grupo. Nunca es para hacerlo quedar bien. Siempre que tú tienes una práctica en donde tú utilizas la burla para meterte con alguien y hacerlo quedar mal en el otro, delante del grupo, eso hay que revisarlo, porque eso es lo que genera en las escuelas la violencia, pues que uno va encontrándose. Cuando te digo que uno se va encontrando, hace 2 años estuvimos visitando 19 estados del país, Ujú. colegios grandes, pequeños, privados, públicos, religiosos, laicos, y te dabas cuenta que el tema de la convivencia escolar es un tema que está muy afectado porque se ha entendido esto, pues que el chalequeo es normal, somos venezolanos, los venezolanos somos así, pero te das cuenta que a veces la agresión es muy fuerte y es una forma de violencia que a veces pasa desapercibida. ¿Qué consecuencias puede sufrir un joven que es constantemente acosado? ¿El bullying también es acoso? Mira, el bullying y acoso escolar es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que se llama acoso escolar porque mucha gente no entiende la palabra bullying. El bullying tiene muchos años, tiene más de 30 años, no es Ujú. nuevo en O el sea que país. hemos sido víctimas de bullying Siempre, todos, siempre, toda hasta la en nuestra vida. casa. El bullying es en nuestra casa y es que el mundo es mundo. Lo que pasa es que no se le había puesto nombre. Dan Olbus, que es el que le acotó el nombre de bullying, lo llamó así porque vio que había una práctica, como la definimos anteriormente, que traía consecuencias graves. El estudiante que era víctima de bullying comenzaba a deprimirse, comenzaba a rechazar ir al colegio, a la escuela, al liceo, además empezaba a enfermar, bajaba sus índices académicos, se sentía muy deteriorado en su autoestima, poca valoración de sí mismo, y eso hacía que, bueno, problemas alimentarios. Entonces, toda esa gama de síntomas hacían ver que estaba pasando algo en la escuela. Y la escuela era que, bueno, precisamente había sido víctima de burlas, de acoso permanente. Entonces, bullying y acoso es la misma cosa, ¿no? No es Ujú. diferente. Y la otra cosa es que el bullying también tiene consecuencias sociales y también existenciales. Muchas veces, y eso no se habla ni se difunde de la misma forma que se difunden las otras formas de bullying, el relacional, que es muy común en las chicas, ¿no? No te hablo, no Ujú. te veo feo, no te Ujú. invito a mi fiesta, te aíslo, te ignoro. Eso hace que la persona se vaya sintiendo invisible socialmente y al sentirse invisible socialmente, quiere hacerse invisible existencialmente. Entonces aparece el tema del suicidio como una salida desesperada. No siempre el suicidio es la salida, pero hay que estar alerta porque puede ser que la persona se sienta tan desvalorizada, tan obviada, tan ignorada, tan invisible, que entonces decida tomar una decisión de este tipo.
Esto antes era más común en los Estados Unidos, pero ahora también pues lo hemos traído hasta América Latina, por ejemplo, con Sí, toda la información. Ahora, ¿qué sucede cuando este acoso o este joven que está siendo acosado no lo dice? eso es una tremenda pregunta y es importante hablar eso. No lo dice porque primero tiene vergüenza de sí mismo. Tiene miedo de lo que le va a recomendar el papá o la mamá. Pero además de que tiene miedo, se siente culpable, Ujú, porque de alguna manera no estoy haciendo lo que debo. Entonces guardo silencio porque no sé cuál es la reacción que va a tener el entorno. A lo mejor se lo comento a la maestra o al profesor y me va a decir, deja el chisme, aprende a defenderte por ti solo, ¿no? ujú. Por ti mismo. Si de repente se lo comento a mi papá o a mi mamá, Le va a decir que le metan un puño, por ejemplo. te voy a, si te sigues dejando fregar, el que te va a dar el golpe voy a ser yo. Ujú, Entonces él dice, si las personas que me tendrían que apoyar no lo hacen, sino más bien me ponen en situación de riesgo, porque incitan a que la violencia esté, entonces el silencio es el cómplice, el bullying y el silencio van de la mano, porque el silencio es lo que hace que haya impunidad y que no se actúe y se vaya postergando. ujú. Entonces, ¿cómo deben actuar los profesores y la directiva de un plantel, por Ok. ejemplo, ante un caso de acoso? Claro, cuando yo veo que hay un caso de acoso en la escuela, tengo que actuar, tengo que diferenciar. Una cosa es lo que el trabajo con la víctima, otra cosa es con el victimario y el trabajo muy importante con los testigos. Porque ellos son los que celebran la broma, ellos son los que incitan, ellos son los que animan, ellos son actores intelectuales, inclusive dan ideas para que el acosador actúe. Entonces es diferenciado, no juntos. Una vez que estás trabajando con la víctima, es muy importante, tanto en la escuela, pero sobre todo en las familias, ojalá que esto lo pudiéramos llamar, dejar claro, es importante preguntarle qué hacemos. Que él sienta que también forma parte de su defensa, que él también tiene cosas que decir. Yo te voy a acompañar, te voy a apoyar, pero es importante que tú participes en este proceso. Un poco para que el niño sienta, no es mamá la que me va a resolver, no es papá, sino me van a acompañar en eso. Una vez que él logra hablar y que logra hacer la denuncia, es importante que él sepa que una cosa es un chisme y otra cosa es un reporte. Un chisme es hacer un comentario de alguien para hacerle daño. Un reporte es hacer un comentario sobre alguien o algo o alguien para buscar salidas que no permitan que ese daño se siga dando. Ujú. Desde ahí que él diferencie lo que es chisme, que es reporte. Lo otro es que tiene que haber dónde acudir en la escuela. ¿Cuál es la instancia? ¿Cuál es la persona que puede apoyar y que pueda hacer el seguimiento? Estamos hablando siempre de la víctima. Recordemos que la víctima muchas veces viene de hogares donde ha sido sobreprotegido, hogares donde de repente es vulnerable porque tiene una condición que ha sido muy criticada. Ahora, nada de esto justifica el bullying. El que tenga esa situación, esa circunstancia familiar, no quiere decir que se lo buscó, porque esa es la otra. Es que como él es así, se lo Ujú. buscó. Es que si tú la vieras a ella, no, no. Nadie puede ser agredido, discriminado, excluido por la condición que tiene. Con el victimario, el trabajo sí, es importante que el victimario entienda la consecuencia que está teniendo ese acto. Y es importante que se haga un trabajo a ver cuál es el núcleo familiar, cómo es la familia. Muchas veces los victimarios vienen de familias victimarias también. Familias que acosan, familias que irrespetan o que son muy intolerantes a la diversidad, critican permanentemente a los demás, o niños muy abandonados también, que Ujú. buscan hacerse visibles a través del acoso, Por llamar la atención. por llamar la atención, por sentirse presente. Entonces, un trabajo diferenciado, eso no quiere decir que no se haga un trabajo con grupo, con el grupo. Ahí tenemos que ser creativos. Aquí Ujú. no se trata de discurso. ¿Tú sabes con qué se encuentra uno? Uno llega, por ejemplo, a un colegio y preguntas, ¿qué es bullying? Te levantan la mano. Yo, profe, bullying es una práctica donde uno se mete con el otro, lo hace de manera repetida para que el otro se sienta mal delante de unos testigos. Tú dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Ya se saben el concepto. Se ¿Pero lo saben, aplican? no lo aplican. Cuando van al patio, para cabeza de torta, para cabeza de martillo! Dice, bueno, ¿qué Cuatro pepas, metí la pasó? fea. ¿Qué pasó con el concepto? Entonces el concepto se tiene, pero no se puede llevar a la práctica porque no hay estrategias que sean adecuadas, donde se puedan hacer trabajo en grupos, trabajar un poco la compasión, la empatía, la sensibilidad hacia el otro. No hay tiempo en las escuelas para trabajar eso. Es tan importante los contenidos que se quedan fuera, todo este tipo de situaciones que requieren un abordaje. Nosotros en nuestro libro, Si los pupitres hablaran, hicimos pues todo un trabajo implementando estrategias que puedan ser prácticas, que puedan ser aplicables y que permitan que los docentes puedan, y las familias
conocer cómo hacer, sobre todo el cómo hacer, para que el bullying deje de ser una práctica recurrente, sino más bien sea una oportunidad para ver cómo estamos trabajando el tema de la tolerancia, qué significa ser diferentes, qué significa pensar distinto, qué significa tener una condición particular física. Entonces eso hace que requiera pues estrategia y de mucha revisión. Ujú. Uno cuando habla de este tema, generalmente pasa algo, que es que la gente, como todos de alguna manera somos chalequeadores, fuimos chalequeados, Ujú. por mecanismos de defensa, porque sabemos que nos chalequean por una condición personal, porque no les gusta alguna forma de ser mía. Entonces más bien tenemos nuestros propios mecanismos de defensa. Y como padres, muchas veces no podemos apoyar a nuestros hijos. Y entonces Hay que poner un límite. el límite, el bullying se va convirtiendo en violencia, entonces se va engrosando, por ejemplo, todo el tema de la violencia escolar. Muchos casos de homicidios en las escuelas tienen que ver porque se banalizó el bullying. Wow. Entonces el muchacho, víctima, sintió que había un momento que no podía, como lo vino en las películas, seguir soportando y entonces sacó un arma, una navaja, un arma blanca, un arma de fuego o buscó a otro de un grupo, de una pandilla que pudiera actuar. Qué Entonces es horrible. un tema serio porque tenemos un tema de violencia fuerte, de homicidios reales en el país, que reírnos es una forma irresponsable de poder asumir una realidad que nos está mermando, nos está afectando la parte más importante, que es la niñez y la juventud. Es así. Y con respecto a esto, la periodista Elianta Quintero nos ha hecho algo especial. Vamos a verlo. Adelante. Muchísimas gracias, Yomar, por el contacto y por tocar además este importante tema como es el acoso escolar, el cual con preocupación las organizaciones internacionales que trabajan los derechos de los niños pues lanzan un llamado de alerta por el incremento que está existiendo en casi todos los países del mundo. No en vano la Organización Mundial de la Salud dice que el acoso escolar es un flagelo que se sufre en privado y se niega públicamente. El silencio es uno de los principales cómplices de esto que se ha convertido en una enfermedad. Son cada vez más los niños que se enferman producto de la violencia que están viviendo dentro de las aulas de clases. Es por ello que esto impulsó a Noticiero Venevisión a realizar la campaña Al acoso, sácalo del juego. Que se entienda de una vez por todas que no es normal, que no es una gracia, que violentemos a otra persona para ser graciosos, para hacernos fuertes. Intentar sacar al bullying de esas cotidianidades de juegos entre los niños fue uno de los retos que nosotros nos propusimos con esta campaña, visibilizar y que se entienda que no es normal que te violenten, que no es normal que te humillen y se burlen de ti. Por eso es importante empoderar a nuestros niños con valores, pero además mucho más importante aún es que los adultos cambiemos nuestras estrategias, nos comuniquemos más con nuestros niños, pero además los criemos desde el amor y no desde nuestras frustraciones. Es un tema que da para mucho. Agradecida por este contacto y por permitirme poder estar nuevamente en las pantallas de Venezuela hablando de un tema tan importante. Yosmar, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Elianta, por esta información a esta hora. Allí veíamos entonces a esta periodista también conversando un poco sobre esto y nos llegan comentarios a través de la cuenta en Twitter, @entrenoticiaseb, y quiero leer uno de ellos, que es este. El acoso escolar sigue causando estragos en nuestra sociedad venezolana. Prevenirlo es la mejor opción. El comentario lo hace el señor Jorman Gámez. Pero ¿cómo se previene? Mira, hay que hablar del tema, hay que reconocerlo, hay que definirlo. No toda práctica violenta es bullying. Recordemos que tiene que ser repetido, que tiene que ser reiterado. La intención es hacer daño, entonces no todo es bullying, porque también te encuentras, mire que en el colegio tenemos problemas de bullying. Entonces tú preguntas, o de acoso escolar. No, que se metieron porque me metieron conmigo porque me dieron un empujón cuando estaba haciendo la fila para ir a la cantina. No es una forma de agresión, pero no es bullying. No es que me dijeron, se metieron conmigo y me pusieron un sobrenombre. Es repetido, es reiterado. No, entonces es una forma de violenta, de agresión. Siempre tiene que ser repetido, ¿ok? La intención siempre es hacer daño. Entonces, un poco conocer el término, el concepto, pues manejarlo y ver cómo se aplica en la práctica. La otra cosa es revisar y monitorear qué pasa en los baños, qué pasa en los patios, qué pasa en las entradas de los colegios, en los pasillos. Esos En el lugares recreo. donde el recreo es clave. Entonces un poco estar identificando cómo están las relaciones, cómo están en el deporte, en las canchas, ver cómo está la situación, cómo están las relaciones, entonces para poder identificar, actuar. Tienen que haber mecanismos de denuncia. Por ejemplo, los buzones, pueden ser virtuales
o pueden ser buzones, una caja del buen trato, por ejemplo, y donde se puedan poner denuncias anónimas, poco para identificar si se está dando la realidad. O sea, las oportunidades tenemos que irlas creando y es un poco generar participación, que los muchachos sepan que el problema se va a resolver no porque otros, solamente porque otros vienen, sino por lo que yo voy a poder hacer en mi salón, en el espacio donde me desenvuelvo y también los espacios porque el bullying también sale de la escuela. Además que todos tenemos defectos, ninguno somos iguales, no somos monedita de oro, como dice Afortunadamente, eso es muy distinto. ese dicho pues muy común, no somos monedita de oro para caerle bien a nadie, pero debemos aceptar a cada quien, tal y como es. Ese es Nos el vamos a punto. ir a una pausa, pero ya venimos con más de Entre Noticias.